y de mis manos está presente con todos nosotros para ayudarnos a resolver de alguna manera las situaciones especiales que se vayan presentando por estos hechos que estamos viviendo, pues que ojalá nunca más vuelvan a ocurrir. Vamos a participar como exponentes dos personas. Mi persona, que ya voy a hacer la presentación, y la doctora Ángela Marcela Romo, que está con nosotros, y también y le vamos a dar pues entrada en algunas partes del proceso. Voy a hacer mi presentación y Ángela Marcela la hará en el momento que le corresponda iniciar su charla. Mi nombre es Hildebrando Gil Buile, soy contador público, asesor tributario, especialista en los temas impositivos desde hace más o menos 35 años que ejerzo esta profesión. Pertenezco a la firma y soy dueño de la firma Gil Gómez y Compañía Limitada, y queremos compartir con ustedes pues todas estas medidas especiales que está teniendo o sacando el gobierno para ayudarnos a pasar de la mejor manera la situación que está viviendo actualmente el país. Voy entonces a iniciar con esta presentación y voy a utilizar la pantalla para llegar a la misma. Muy bien. Marcela, ¿me ayudas a ampliar esta imagen para correrla un poco? Quiero correrla que se vea, o todo el mundo la está viendo bien. Hildebrando, yo la veo bien. ¿La ve completa? Ah, bueno. ¿Usted quiere proyectarla completa? Permítame que tendría que compartir la pantalla yo. Oh, ¿cómo la hago? Ah, pero no la puedo compartir si usted la comparte. De pronto aquí al final hay un iconito que le permite ampliarlo. En la barra inferior. O si quiere compartir y yo comparto la presentación. Listo, hágale usted entonces, usted comparte la presentación. Pasamos la primera entonces. Por favor, salir usted de compartir pantalla para que me lo permita a mí. Ok. Listo, adelante con la primera página entonces. No se ve completa, hay que tirarla para el margen izquierdo. Ahí ya lo ven completo. Pero tengo aquí la pantalla, la estoy viendo a usted en la pantalla. ¿Cómo nos quitamos, cómo me quito yo de la pantalla? Minimizando las ventanitas. Minimizándolas. No. Aquí me estoy viendo yo, no, ahí no la veo. Ahí está bien, ok. Vamos a mirar entonces el análisis de las medidas de carácter tributario que ha tomado el gobierno en este tiempo de estado de emergencia económica, social y ecológica del país con relación al COVID-19 que estamos viviendo. Avanza, por favor. La siguiente. ¿Con base en qué normas entonces el Estado toma las decisiones de declarar la emergencia económica y social del país? En el artículo 215 de la Constitución Nacional se prevé que en un estado como estos, el presidente con sus ministros puede decretar, y efectivamente lo hizo desde el marzo 17, una perturbación grave y eminente en el orden económico, social y ecológico del país, que constituye una grave calamidad pública. Entonces, este
este decreto tiene una vigencia de 30 días y el presidente y los ministros pueden sacar normas con fuerza de ley que buscan atender o cómo confrontar esta situación que está viviendo el país. Los decretos, leyes que se expidan en este momento deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia y podrán en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. Entonces, hay que tener en cuenta que el presidente, avanza Marcela, en el estado de emergencia económica y social, el presidente y los ministros actúan como legisladores. Legisladores, o sea, tienen que expedir leyes que busquen atender el estado de emergencia, o sea, cómo atenderlo, combatirlo o hacerlo menos, que causen menos efectos posibles. Entonces, en este orden de ideas, están en la capacidad de expedir leyes y decretos leyes. Buscan con ello, lógicamente, controlar los efectos producidos por la emergencia social. Entonces, aquí no tenemos a la Cámara de Representantes ni al Senado de la República expidiendo leyes, sino que está el presidente y sus ministros expidiendo una cantidad importante de leyes y en el orden económico y en el orden tributario. O sea, se pueden crear nuevos impuestos con el fin de atender esta emergencia económica. En este orden de ideas, entonces, el presidente de la República dictó el decreto ley 417 del 17 de marzo del 2020, mediante el cual se declara el estado de excepción. Ese estado de excepción es un estado llamado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Vamos a ver qué aspectos tributarios no sufrieron modificaciones. Es muy importante que todos los empresarios tengamos en cuenta qué aspectos no fueron modificados y vamos a explicar someramente las razones por las cuales no se sufrieron modificaciones. Las declaraciones de IVA, o sea, las fechas para presentar y pagar las declaraciones de IVA no han sufrido modificaciones, salvo unas pequeñas excepciones que más adelante vamos a mirar. Entonces, las declaraciones bimestrales de IVA, o sea, hay algunos contribuyentes que tienen que declarar cada 2 meses. Y los bimestres son enero, febrero, marzo, abril, hasta el último que sería noviembre y diciembre del año 2020. O sea que las declaraciones bimestrales de enero y febrero ya se presentaron. De marzo y abril se deben presentar en mayo. No se han modificado las fechas. ¿Cuál es la razón por la cual no se modifican las fechas? El gobierno, pues, primero que todo, necesita recursos para poder suministrar recursos a las diferentes personas y empresas que necesitan atender la situación. Entonces, a los negocios que tienen que presentar declaración del impuesto nacional al consumo, básicamente son bares y restaurantes. Para ellos tampoco se cambiaron estas fechas, luego tienen que seguir cumpliendo con las obligaciones en los mismos periodos que se tenía para ellos. Declaraciones de retención de la fuente del orden nacional, tampoco van a sufrir cambios estas declaraciones de retención de la fuente porque el Estado necesita recoger los recursos. Y además, pues lo que hacen los contribuyentes que declaran es que son unos simples recaudadores de estos impuestos. Las declaraciones de renta de personas naturales cuyos vencimientos están ubicados entre agosto y octubre del 2020 tampoco sufrieron modificaciones. ¿Por qué razón? Estamos en el mes de abril y el incidente económico y social empezó en el mes de marzo, entonces se presume que para esa época ya habremos pasado de estas situaciones y los contribuyentes podrán presentar estas declaraciones en su debida oportunidad.
Las declaraciones anuales consolidadas de quienes se ubicaron en el régimen simple, cuyos vencimientos serán entre el 22 y el 28 de octubre del 2020. Es bueno recordarle a los que están presentes que las personas naturales o jurídicas pudimos haber acogido durante el año 2019 pertenecer al régimen simple. ¿En qué consiste el régimen simple? Vamos a hacer una simple explicación. En el régimen simple, por ejemplo, ustedes que son productores y comercializadores, ustedes no tienen que coger los ingresos, depurarlos con los costos y gastos y determinar la utilidad y pagar los impuestos sobre la utilidad, sino que los impuestos se van a pagar sobre los ingresos brutos. Y eso se llama el régimen simple. No es este el momento pues para explicar en detalle en qué consiste este régimen, pero lo que los contadores y los asesores tributarios que ustedes tienen, se les recomienda verificar si ustedes pueden pertenecer o no a este régimen simple. Lo mismo las declaraciones anuales consolidadas del IVA de personas y sociedades ubicadas en el régimen simple, ¿cierto? Cuyos vencimientos fueron entre el 24 al 28 de febrero del 2020. Para ese momento ya habían presentado esas declaraciones, luego no tenían ningún sentido que sufrieran modificaciones. Vamos a mirar qué cambios se presentaron en los calendarios tributarios y en qué temas específicamente. Entonces, ahí nos encontramos con las normas legales que presentaron estos cambios. Entonces, la declaración y pago del impuesto al patrimonio. Recordemos así simplemente que el impuesto al patrimonio lo declaran quienes tengan activos superiores a 5.000 millones, o sea que no estamos hablando pues con los contribuyentes, lo vamos a pasar de largo. Continuemos, Marcelo. Si algunos contribuyentes quieren hacer normalización tributaria, les explico de manera sencilla qué es normalización. Si alguno de los presentes, por ejemplo, había omitido activos o había excluido pasivos o había, incluido pasivos inexistentes, entonces tiene la oportunidad de arrepentirse y pagar y hacer una declaración de normalización. ¿Qué significa eso? Yo como contribuyente aparezco con 200 millones de pesos más en mis registros tributarios y no tengo ninguna justificación, porque en el día de ayer, pues, o en los años anteriores, hice algunas operaciones de venta de inmuebles o de algunos negocios y no los declaré, pues hoy tengo unas platas en mis cuentas corrientes o de ahorros que posiblemente me están haciendo mella, ¿sí? Entonces, esas personas tienen la oportunidad de normalizar pagando un impuesto del 7,5% hasta el 25 de septiembre del 2020. Esa declaración todavía no ha sufrido ningún cambio. ¿Dónde sí se presentaron cambios? Entonces, quienes se acogieron al régimen simple tienen que hacer unos pagos bimestrales. Esos pagos bimestrales de enero y febrero se debían de haber hecho hasta marzo y los prorrogaron, ahí lo pueden ver todos. Quienes en el último dígito empieza en 0, se le vence el 5 de mayo del 2020. Y el bimestre marzo de abril se le va a vencer el 9 de junio del 2020. Ese vencimiento marzo de abril estaba para mayo, lo prorrogaron para el año 2020. De ahí en adelante, pues el Estado presume que ya la situación se va a normalizar, entonces las fechas de mayo, junio en adelante hasta diciembre no fueron cambiadas. Entonces, para que por favor, si alguien está acogido al régimen simple y su último dígito termina de 0 al 1, pues necesitan ubicar las fechas de vencimiento de esos pagos bimestrales de esas declaraciones tributarias. Adelante. Bueno, vamos a ver, las de renta y complementarios también sufrieron modificaciones, ampliaron los plazos para presentar estas declaraciones. Entonces, estas declaraciones de grandes contribuyentes, a ver, para efectos tributarios tenemos que distinguirnos ante la DIAN. Las grandes empresas que tengan ingresos y patrimonios muy altos se les llama grandes contribuyentes. A los pequeños industriales y comerciantes como nosotros
no se nos llama grandes contribuyentes, sino otras personas jurídicas o personas naturales. Entonces, este documento que lo tenemos a la vista lo vamos a pasar a continuación porque no vamos a hablar de los grandes contribuyentes. Adelante. Nosotros estaríamos ubicados acá. ¿Cuáles son los cambios que se produjeron para presentar las declaraciones de renta de otras personas jurídicas que no son grandes contribuyentes y de las personas naturales? Miremos cómo los dígitos ya son de 2 en 2, o sea, los dos últimos dígitos del NIT son los que tienen la fecha de vencimiento y estos vencimientos empiezan bajando desde los que terminan en 96 a 00. El primer vencimiento de pago de la primera cuota se venció o se venció ya el 21 de abril, o sea, el día de ayer del 2020. Y la declaración y pago de la segunda cuota, o sea, pasaron la declaración que se debía presentar con la primera cuota, la aplazaron para presentarla con la segunda cuota. Entonces, la segunda cuota y la declaración se vencen el 1 de junio. Más adelantico vamos a ver cómo se paga entonces los impuestos de la primera cuota, cuyos vencimientos empezaron en el día de ayer, 21 de abril, para aquellos contribuyentes o demás personas jurídicas cuyos NID, los dos últimos dígitos del NID terminen en 96 o 00. Hoy se están venciendo la primera cuota de los contribuyentes, personas jurídicas, cuyos NID terminen de 95 a 91. Adelante. Entonces, ¿cómo se paga la primera cuota, perdón, que se está venciendo desde el día de ayer? Dejemos quieto la primera parte donde hablamos de los grandes contribuyentes y nos ubicamos en la última parte que se llama para las demás personas jurídicas. Se pagará la primera cuota equivalente al 50% del valor a pagar que se determinó en la declaración de renta del año 2018. Pero si usted ya presentó su declaración de renta como otra persona jurídica, entonces la primera cuota la va a pagar como el 50% del valor determinado en la declaración de renta del año 19 si ya la presentó. Entonces, lo resumo diciendo, las demás personas jurídicas que no sean grandes contribuyentes, la primera cuota de la declaración de renta que se empezaron a vencer el 21 de abril, se van a pagar con base en el valor a pagar determinado en la declaración de renta del 2018, como el 50% de lo que pagamos en la declaración de renta por el 2018, que esa es del año pasado o antepasado que ya se presentó. Si usted, por ejemplo, dio saldo a favor en la declaración de renta del año 2018, no tiene que pagar como primera cuota ningún valor. Pero si usted en el 2018 determinó, por ejemplo, que va a pagar 10 millones y en el 19 que va a pagar 5, pues la recomendación que estamos haciendo es presente de una vez la declaración de renta del año 19 y pague el 50% con base en la declaración de renta del año 19 y no la declaración de renta del año 2018. Avance. Hay un decreto también que amplía los plazos para el pago de las declaraciones de IVA y el impuesto nacional al consumo del segundo bimestre que se vencía en el 2020 y del primer cuatrimestre del año 2020. Se les dio plazo hasta el 30 de junio, pero ojo, las declaraciones se debieron haber presentado. Lo que están aplazando es el pago. Y ese pago solo se lo van a dar para aquellos contribuyentes cuyo código SIUB esté ubicado en los números 5611, 5613, 19, 30, 79, 11, 79, 12. O sea, estos son los sectores que más han sido afectados por la situación económica que está viviendo actualmente el país.
Entonces, se les amplió el plazo hasta el 30 de junio para pagar el IVA del segundo bimestre si declaran bimestralmente el IVA o el Impuesto Nacional al Consumo, o si declaran cuatrimestralmente el IVA para pagar el valor determinado en esta declaración. Vamos a mirar entonces que el Estado también, o más exactamente la DIAN, mediante la resolución 0027 del 25 de marzo, aplazó el uso de la información en medios magnéticos. ¿Qué es la información en medios magnéticos? Recordemos, si nosotros como empresarios hicimos retenciones en la fuente, o hicimos pagos por salarios, o hicimos pagos a terceros, hay que mirar si estamos obligados a presentar información en medios magnéticos. Y en el caso de que estemos obligados a presentar información en medios magnéticos, nos ubicamos en la parte derecha donde dice demás personas jurídicas y naturales. Y los dos últimos dígitos del NID empieza su vencimiento el 1 de junio del 2020. O sea que aplazaron esas obligaciones que estaban desde el mes de mayo para que se inicien entre el 1 de junio y terminan el 1 de julio del año 2020. Avanza, Marcela. Llorando, aquí les voy a compartir lo que querían mirar de las declaraciones de personas naturales. Adelante. Vamos a mirar entonces las personas naturales cuándo estamos obligados a declarar, cuándo estamos obligados a presentar declaración de renta por el año 2019. Es muy importante que nosotros, como empresarios, seamos personas jurídicas o naturales, miremos si estamos o no obligados a declarar renta y en ese caso debemos cumplir con esa obligación. Entonces, ¿quiénes no están obligados a presentar renta? Los que estén obligados, quienes se inscribieron en el régimen simple. Ahí lo podemos ver en el literal B, nos lo señalas, Marcela, por favor. En el literal B, en la parte de abajo, estamos diciendo que no están obligados a declarar renta quienes se encuentren inscritos en el régimen simple. Y en el segundo punto, quienes cumplan con todos los siguientes requisitos. Entonces, miremos ahí los diferentes requisitos que debemos cumplir las personas naturales para estar obligados a declarar. Cuando los consumos con tarjeta de crédito, muéstranos abajo, Marcela, a cuánto equivalen los 1.400 VT. 1.400 VT equivale a 47.978.000 pesos. Significa lo anterior que si una persona obtuvo ingresos por el año 2019 de 47.978.000 pesos, o sea, 1.400 VT, queda obligado a declarar. Entonces, vamos a mirar las condiciones y miremos las cifras. Si usted tuvo consumos con tarjeta de crédito de menores a 1.400 VT, entonces vamos a hablar quiénes no declaran. No declaran los que están por debajo. O sea, los que cumplan todos estos requisitos y estén por debajo de 1.400 VT o de 4.500 VT, no están obligados a declarar. Pero para no declarar renta, tienen que cumplir todos los requisitos. Consumos con tarjetas de crédito menores, total compras y consumo menores a 1.400, consignaciones bancarias, depósitos, inversiones financieras durante el año laborable 2019 menores a 1.400 VT, ingresos brutos menores a 1.400 VT y patrimonio bruto menor a 4.500 VT. Miremos abajo que 4.500 VT equivale a 154.215.000 pesos. Estar matriculado en el RUC como no responsable del IVA. Si usted vende bienes o servicios grabados con el IVA, hoy debe estar inscrito como no responsable del IVA. Antes se llamaba régimen simplificado para poderse excluir de declarar renta. Si usted figura como responsable del IVA y cobra IVA sobre sus productos, está obligado a declarar renta. Si usted es un asalariado, del total de ingresos se excluyen los provenientes de ventas de activos fijos, loterías, rifas, apuestas o similares.
solo si es un asalariado. Si es un trabajador independiente, hay que aplicar el numeral 8. En el total de ingresos se incluyen los provenientes de ventas de activos fijos, loterías, rifas, apuestas o similares. Esta página se la vamos a incluir también pues en la presentación para todos los contribuyentes que estén interesados. Entonces, para una persona no estar obligada a presentar declaración de renta, siendo asalariado, tiene que cumplir esos 6 requisitos. Y siendo trabajador independiente o los demás, tiene que cumplir esos 7 requisitos. Si usted deja de cumplir un solo de esos requisitos que ahí están planteados, se convierte en declarante de renta. Y ese vencimiento como persona natural empieza en agosto y termina en octubre, según los últimos dígitos, los 2 últimos dígitos del NIT. Pero si es persona jurídica, se le ampliaron los plazos y entonces arrancan en las fechas que vimos en las presentaciones anteriores. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Marcela Romo. Soy contadora pública de la Universidad de Antioquia. Estoy vinculada a la firma Gil Gómez y Compañía hace más de 10 años. Y como les comentaba Hildebrando, o sea, hay muchos cambios que queremos comentarles que no son únicamente referentes a aspectos fiscales, porque ustedes van a ver en lo que compartimos que se llama medidas generales, que son unas medidas que si bien no tienen impacto tributario, sí son importantes para la mayoría de nosotros. Algunos aspectos fiscales que también vamos a ver son importantes o porque afectan nuestras empresas, que nos afectan como consumidores finales. Entonces les voy a compartir aquí en la presentación. Permítame un segundito. La primera medida que tenemos en cuanto al IVA. En cuanto al IVA, hubo varias medidas, el impuesto sobre las ventas. Esta no es una que afecte a nuestras empresas en cuanto al recaudo del IVA, sino que nos podría llegar a afectar a nosotros o a algunas personas que conozcamos positivamente. Resulta que desde la ley 2010, que fue la última reforma tributaria, el gobierno se comprometió a devolver el IVA que se consume en la canasta familiar para la población más vulnerable. Sin embargo, nunca nos definió qué era población más vulnerable. Entonces dijo que población más vulnerable son las que se encuentran en pobreza o extrema pobreza. Debido pues a esta contingencia en que hay personas que no tienen cómo sostenerse económicamente, que viven en informalidad, y pues que estamos en un periodo de cuarentena, se adelantó ese proceso y entonces ya se está devolviendo el dinero, que es un dinero, un valor fijo en pesos que se definió y son 75.000 pesos cada bimestre. Sin embargo, como el gobierno en ese momento no tenía como la capacidad para implementar una herramienta diferente a las que ya tiene, lo que hizo fue unir lo que ya conocemos del SISBEN y los programas de beneficios que ya tiene el gobierno nacional. Entonces, lo que hizo fue devolverle el dinero a las personas que ya están en programas como Familias en Acción, Protección al Adulto Mayor y Jóvenes en Acción. De hecho, si ustedes vieron en las noticias, pues hubo mucho revuelo porque este es como el enlace, si lo quieren consultar, para que usted simplemente digitando su número de la cédula pueda verificar si es o no es beneficiario de este subsidio. ¿Qué ocurrió? Pues que ellos en su momento, cuando implementaron esta herramienta, no cotejaron con la herramienta de la registraduría y pues entonces estaba dando una locura. Entiendo que ya el gobierno nacional la corrigió y que ya hay personas que están recibiendo esos 75.000 pesos bimestrales. Entonces, para que sepan de pronto si conocen a alguien que esté en Familias en Acción, Protección al Adulto Mayor o Jóvenes en Acción, que posiblemente también le hayan entregado este beneficio. Y como les digo, son 75.000 pesos bimestrales que les van a seguir consignando dentro de la misma cuenta. Otro aspecto favorable con el impuesto sobre las ventas fue el tema de las donaciones. Resulta que hay una norma de efectos tributarios que nos dice, vea, cuando usted quiera donar mercancía, no hay ningún problema, eso puede ser un gasto. Es un gasto que podría tomar el IVA como si la hubiera vendido. Entonces eso es un hecho que se considera venta para efectos del IVA. Entonces pensemos, yo tengo una mercancía que por efectos de la cuarentena se me va a perder. Yo quiero donarla, pero yo la quiero donar, entonces el Estado me decía, bueno, regálela. Si por ejemplo ese producto estaba
a valores comerciales a 10.000 pesos, regálela, pero reconózcame el IVA, que es el 19%, reconózcame 1.900 de ese producto. Entonces eso pues obviamente desestimula las donaciones que se puedan llegar a hacer, porque yo voy a perder, aparte de que pierdo mi mercancía, tengo que reconocer un impuesto. La ventaja de esta norma entonces lo que nos dice es, para efectos de esta contingencia y únicamente las donaciones que se destinen exclusivamente, única y exclusivamente, para atender la emergencia, no les vamos a pedir que nos entreguen el IVA. Entonces, ¿qué va a pasar? Que usted en su momento, cuando fue comprando, tiene unos IVA descontables y cuando lo vaya a donar, pues no tiene que reconocer ningún impuesto. Eso sí, siempre y cuando sea para bienes para el consumo humano y animal, ahí no está incluido bebidas alcohólicas, del resto cualquier tipo de alimento, vestuario, elementos de aseo, medicamentos para uso humano veterinario, materiales de construcción y dispositivos médicos. Entonces, si se donan esos bienes durante el periodo de contingencia, no hay lugar a reconocer el IVA. Hubo otra norma también especial y es con referente a los insumos médicos. Hay un listado de unos productos que el gobierno decidió dejar como exentos por este periodo de transición. ¿Qué ocurrió? Pues que estábamos con unos artículos de primera necesidad, guantes, mascarillas, jeringas, que en este momento son muy necesarios por la contingencia de tipo sanitaria que tenemos y que estaban grabados con el IVA. Entonces lo que hace el gobierno es decir, no importa si usted lo importa, si lo vende, si lo fabrica usted mismo, véndalo exento. Véndalo exento, ¿qué quiere decir? Que usted no va a cobrar IVA. El IVA, digamos, es tarifa cero. Y todos los IVAs que usted a su vez para comprar o para adquirir ese producto, para fabricarlo, consumió, que los llevó en su momento como descontables, se los puede tomar. Eso sí, yo no se los voy a devolver. ¿Qué va a pasar? Que usted, por ejemplo, fabrica mascarillas. Entonces, para fabricar las mascarillas tuvo que comprar telas, tuvo que comprar hilos, tuvo que comprar una cantidad de insumos que sí tienen IVA. Entonces, esos IVA le van a quedar como descontables, pero no hay un IVA que pueda netear. Le va a quedar un saldo a favor en la declaración. Lo que le está diciendo el gobierno es, yo no le devuelvo ese saldo a favor, pero le permito que lo siga imputando en las próximas declaraciones. Es muy importante que las empresas que de pronto estén vendiendo estos productos revisen muy bien el decreto, porque para hacer uso de la exención es necesario que la factura yo especifique. Y ese es un tema como un poquito complicado, por ejemplo, para las pequeñas tiendas o pequeñas farmacias que venden estos productos, porque a ellas, ¿qué les está pasando? Ellas entonces en su factura tienen que poner la leyenda que dice exento de IVA, decreto 417, para que se entienda por qué no se cobra el IVA. Y posteriormente tienen que mandarle una relación a la DIAN contándole cuáles fueron esas facturas que vendieron con esos productos exentos. Y otra que ya no es para nuestras empresas, ¿cierto? Porque esto es muy grande, pero sí es para que nos afecta positivamente como usuarios. El beneficio que nos están otorgando entonces es que por 4 meses, este decreto es del 13 de abril, se supone que en la facturación que ocurra a partir del 14 de abril debería estar ocurriendo esto, y es que le dijeron a las empresas de tecnología y de telecomunicaciones, este producto en este momento, tanto la conexión a internet como los servicios de telefonía móvil son un artículo de primera necesidad en este momento de cuarentena. Entonces, se va a tratar como un bien exento de IVA, siempre y cuando corresponda a planes que no superan de 2 VT. 2 VT en pesos a hoy son 71.000 pesos. 71.000 pesos, ¿qué quiere decir? Que por 4 meses en nuestra facturación, sea de Tigo, sea de Movistar, sea de la empresa de telefonía que sea, si nuestro plan de telefonía y planes de telefonía móvil y planes de datos son inferiores a 71.000 pesos, tendría que haber una disminución del valor. ¿Por qué? Porque ya no nos están cobrando un IVA del 19%. Entonces, es muy importante estar pendientes de esas medidas porque va a haber una reducción en el costo de nuestros planes de telefonía. Hubo otro decreto que es el decreto 535 y que es un aspecto favorable. También para nosotros, no importa si tenemos la empresa a nombre de una sociedad, una persona jurídica, o si desarrollamos la empresa como personas naturales. Siempre ha habido como un temor de los empresarios de solicitar los saldos a favor, ¿cierto? De ir hasta la DIAN,
de solicitar saldos a favor, la gente tiene temor, la gente piensa que nunca les van a devolver el dinero, y realmente si usted tiene su declaración sin problemas, pues no hay lugar, posiblemente lo investiguen, posiblemente le pidan cuentas, pero por lo regular el dinero se devuelve. Lo que ocurre es que debido también a la contingencia, pues se está facilitando la caja de los contribuyentes que tienen saldos a favor con la DIAN. ¿En qué? En declaraciones de renta y de IVA. Entonces, cuando yo iba a radicar una declaración, una devolución de renta, porque resulta que yo presenté mi declaración de renta y el impuesto a cargo son 4 millones de pesos, pero tengo retenciones por 10, entonces al final me quedó un saldo a favor de 6 millones de pesos, yo podía solicitárselo a la DIAN, pero ellos se tomaban 50 días hábiles. Eso en días quedaba más o menos como, o en meses, perdón, quedaba más o menos como 3 meses y medio para que me devolvieran. Con este decreto, la gran ventaja es que las devoluciones que radiquemos durante este término de contingencia las van a devolver en 15 días. 15 días calendario, porque no se dijo lo contrario. Entonces sí nos va a permitir como tener mayores flujos de caja y sí nos va a permitir obtener ese dinero que tenemos represado en la DIAN pues, desde hace muchísimo tiempo. La recomendación es que verifiquen en las declaraciones de renta, sobre todo para quienes sean personas naturales, y revisen si pueden solicitar esos saldos a favor. Si tienen de pronto saldos a favor en las declaraciones, que los puedan solicitar, que tengan todos los soportes, que las retenciones tengan sus certificados, porque es el momento de radicar y para obtener el dinero mucho más fácil. Ahora, si de pronto en el proceso en que usted radica empiezan a abrir un proceso de fiscalización en la DIAN, o se da cuenta, por ejemplo, que usted está diciendo que tiene retenciones de 10 millones de pesos, pero por ninguna parte aparece ese reporte ante ellos, o los certificados no son correctos, o usted tiene un historial de evasión por parte de la DIAN, pues entonces ellos sí dicen, tenemos dos opciones, le devolvemos la plata y posteriormente abrimos una investigación, o la otra opción que tenemos es que no le devolvemos, sino que lo que hacemos es suspender los términos. Mejor dicho, a usted no le llegó la plata, usted se pregunta qué pasó después de los 15 días y resulta que está parado el proceso hasta que se levante la contingencia y lo puedan fiscalizar. Pero el llamado sí es verifiquemos qué saldos a favor tenemos represados y qué podemos solicitar y ojalá lo pudiéramos radicar en esta contingencia para que el flujo de caja sea muchísimo más grande. Esto es para entidades, bueno, entonces en cuanto al IVA, esas son como las observaciones. Para entidades del régimen tributario especial, es decir, para esas corporaciones, fundaciones, asociaciones que actúan sin ánimo de lucro. Ellas tienen una serie de ventajas, por ejemplo, ahí estaría la Corporación Mundial de la Mujer, y es que debíamos reunirnos, una de las condiciones fue, ellas debían reunirse y hacer sus asambleas, hacer sus reuniones antes del 31 de marzo o hasta el 31 de marzo. Debido a esta contingencia, habían dos opciones, o hacerlo virtual, o la norma permitió entonces que se puedan reunir hasta el 29 de junio. Entonces ya sabemos que las empresas de este tipo que no hayan hecho sus asambleas oportunamente, igual no hay problema, se les amplió por este año el plazo hasta el 29 de junio. Y adicionalmente, este tipo de entidades tienen que mandar una información para actualizar y decir, vea, yo soy del régimen tributario especial, porque yo realizo una actividad meritoria en beneficio de la comunidad y tienen que mandar una información cada año al gobierno. La información también se tenía que mandar el 31 de marzo, también les están dando plazo hasta el 30 de junio. Entonces hay una ampliación aquí de plazos. Y para esas mismas entidades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, les dijeron, vean, si usted tiene máximo 2 cuentas bancarias destinadas única y exclusivamente a beneficiar a la población más vulnerable durante esta emergencia, es decir, para beneficiar con proyectos y con programas relacionados con el COVID-19, o porque vamos a entregar mercados, o porque vamos a hacer una serie de programas que beneficien a esta población vulnerable. Entonces les dijeron, vea, si usted solicita al banco que esas 2 cuentas bancarias se las marquen como exentas del gravamen en los movimientos financieros, lo vamos a permitir. Entonces, lo primero es que las cuentas bancarias son únicamente para utilizar esos recursos y que se destinen única y exclusivamente a programas que beneficien a población más vulnerable por el COVID-19.
La solicitud simplemente se le emite al banco con una certificación bajo la gravedad de juramento del representante legal, en el que le indique justamente que esa cuenta no se va a utilizar para nada más, ni para pago de nómina, ni para otras cosas. Tiene que ser únicamente para esos programas. Y ya después esas cuentas quedan exentas del 4/1000 y habrá que reportárselo a la DIAN. Esto es muy delicado, ¿por qué? Porque yo le tengo que mandar esta relación cuando se levante la contingencia. Lo que dice la norma es, usted tiene 15 días para decirle a la DIAN, vea, esta es la cuenta Ahorros Bancolombia, en la que estábamos manejando los recursos. Y en esa cuenta yo le tengo que contar cuáles fueron los retiros y cuáles fueron los beneficiarios de esos retiros y demostrarle que efectivamente no hubo un beneficio con esa exención del 4/1000. Es decir, que yo de esa cuenta no saqué para otra cosa diferente a estos programas. Para quienes no sean, entonces ya entramos en medidas generales. Para quienes no sean contribuyentes del régimen tributario especial, sino para las empresas ordinarias, personas jurídicas, también pues teníamos la dificultad para hacer las asambleas que eran hasta marzo 31. Entonces también nos dieron dos opciones. Usted puede hacer reuniones no presenciales o le vamos a ampliar los plazos. Reuniones no presenciales puede ser como lo estamos haciendo, a través de Zoom, a través de una plataforma digital. Lo importante es que se deje constancia que hubo quórum durante todo el momento en que se realizó la asamblea de manera virtual y que se hizo la citación con suficiente antelación, ¿cierto? Entonces, cuando se van a tomar las decisiones y durante toda la citación virtual se debe verificar el quórum. Si no, entonces se les ampliaron los plazos, que es hasta el 30 de junio, como lo comentábamos. Otro aspecto favorable es que nos permitieron ampliar los plazos para las renovaciones de Cámara de Comercio. La renovación de Cámara de Comercio también se tenía que hacer hasta el 31 de julio, ya nos dieron plazo hasta el 3 de julio. Hasta el 3 de julio del 2020, y acuérdense que cuando se hace la renovación de Cámara, uno tiene que pagar ahí un valor de la renovación, y también si tiene establecimientos por cada establecimiento, entonces también nos dan un espaciecito para hacer ese pago. Y en cuanto a las reuniones ordinarias de asamblea, entonces lo que nos dicen es, apenas se levante la contingencia, ustedes tienen un mes para hacer la convocatoria y para hacer la asamblea. Aspectos favorables también para quienes están vinculados o laboralmente o para quienes tienen trabajadores y para trabajadores dependientes o independientes. Entonces, lo primero es, se autorizó que retiremos las cesantías para quienes estamos vinculados laboralmente, que podamos retirar las cesantías cuando hemos tenido una disminución en nuestro ingreso mensual. Entonces, resulta que, por ejemplo, hay una persona que tenía un salario mínimo, pero de comisiones, porque es vendedor, recibía 5 millones de pesos. Entonces, a raíz de la contingencia, pues ya solo tiene un salario mínimo. Él podría, con una certificación de su empleador, decir, vea, yo voy a retirar 5 millones de pesos de lo que tengo del fondo de cesantías porque la disminución de mis ingresos es de 5 millones de pesos. Y le permiten retirar así mes a mes para compensar pues lo que se le ha disminuido el ingreso. Otro aspecto favorable, tanto para los trabajadores como para los empleadores, es que se puede avisar sobre el disfrute de vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas con un solo día de anticipación. La norma laboral lo que nos dice es que si usted va a mandar a alguien de vacaciones colectivas o anticipadas, le tenía que avisar con 15 días de anticipación. Pero debido a la contingencia, entonces con un solo día de anticipación se puede avisar y no va a haber ningún tipo de infracción ni por parte del empleador ni por parte del trabajador. Muchas empresas han optado por eso, por vacaciones anticipadas o por sacar al personal que tenía vacaciones acumuladas, pues justamente porque en estos periodos sería un salario improductivo. Y en cuanto a las trabajadores dependientes e independientes, a ver, hay un beneficio que yo no sé si efectivamente se esté viendo reflejado porque fue un impacto muy grande y de hecho las cajas de compensación en este momento nos están diciendo estamos colapsadas. Y el beneficio es que vea, cuando usted es un cotizante que está entre las categorías A y B en una caja de compensación familiar, categorías A y B es que cotizan hasta por 4 salarios mínimos.
y en este momento está cesante, entonces mire, dependientes o independientes, puede ser como independiente cotizado, o puede ser que en este momento es independiente, está cesante, y hace 1 o 2 años era empleado. Entonces, en este momento la primera condición es que esté cesante, que no tenga ingresos, que haya aportado a las cajas de compensación durante un año continuo o discontinuo por los últimos 5 años. Entonces pensemos, yo fui asalariada hasta hace 2 meses y hace 5 años venían cotizando por mí a la caja de compensación familiar. Entonces cumplo con esta condición. La condición o el beneficio es que pueden solicitarle a la caja de compensación que les entreguen un auxilio al cesante, que es una transferencia económica equivalente a 2 salarios mínimos. Y esos 2 salarios mínimos los dividen en 3 mensualidades por el término de la emergencia. Lo que les decía aquí, la situación es que la solicitud se debe hacer a la caja de compensación y, por ejemplo, si ustedes ingresan a Confama, apenas uno ingresa a Confama, el primer mensajito que les sale es: estamos colapsados. A 7 de abril ya habíamos recibido más de 42.000 solicitudes. Primero vamos a revisar esas solicitudes y las que entren de aquí en adelante pues quedan en estudio. Y lo mismo pasa con Confenalco. Pero es importante hacer la gestión a ver si de pronto se obtiene el beneficio. Ellos están autorizados para hacerlo siempre y cuando tengan recursos. Entonces, ¿cuándo van a parar de entregar el subsidio? Cuando dejen de tener los recursos. ¿Quiénes pueden? Bueno, aquí hacen una pregunta en el chat que si los que están en categoría C. No, porque categoría C son de más de 4 salarios mínimos y no tienen en este momento el auxilio. Otro tema que no está en ningún decreto y que no está en ninguna norma, pero que yo he visto como vinculada, por ejemplo, a Confama, es que Confama nos está mandando mensajitos al celular, en el que dice: vea, si usted tiene una contingencia, si usted tiene un inconveniente, le voy a permitir que anticipe de su cuota monetaria entre 100.000 o 500.000 pesos. Entonces, algunas cajas de compensación están tomando esas medidas. Por ejemplo, decirle: bueno, usted no tiene derecho al beneficio, pero le voy a hacer un préstamo de su propia cuota monetaria y entonces ya después se la van a deducir. Y para ese préstamo no se necesita pues ser cesante. Eso incluso para los que todavía tenemos un contrato laboral. No me deja pasar. Bueno. Y ya aquí sigue entonces Hildebrando con otras medidas generales que tienen que ver pues con todo este COVID. Bueno, vamos a mirar entonces qué otras medidas se tomaron en el Ministerio de Justicia para ayudar a fortalecer pues estas situaciones que estamos viviendo. ¿Me pones la pantalla ahí, Marcela, por favor? Sí, voy a cambiar con su presentación que estaba más completa. Estamos en la página 25. Ok, ahí estamos. Sí. Bueno, entonces el Ministerio de Justicia y lógicamente el presidente sacan un decreto ley donde se habla sobre las notificaciones para los cuales se suspenden los términos que se venían corriendo. ¿Qué es lo que queremos decir? A ver, todos los temas tributarios tienen unas fechas de vencimiento. Si a mí la DIAN me envió un requerimiento ordinario, yo tenía 15 días para responderlo. Entonces, esos 15 días se van a aplazar. Entonces, hay una suspensión de esos vencimientos, de esos términos. Si mi declaración de renta del año 2016 presentada en el 2017 se me iba a vencer, quedaba en firme en el año 2020, ya entonces se suspenden los términos para quedar en firme mientras dure la contingencia, ¿cierto? Y el gobierno también saca el otro decreto, el 564 del 15 de abril, donde también se suspenden los términos para uno acudir a todo el sistema judicial colombiano. ¿Y cuándo se van a reactivar esos términos? Quiere decir que en el término de la suspensión o se suspende la suspensión de la prescripción, esos términos no corren. Me explico. Si a mí me faltaban 15 días para responder, entonces durante el término de la emergencia económica, esos 15 días no corren. Vuelven y arrancan el día que termine la emergencia económica. Cuando termine la emergencia económica, ese día vuelven a arrancar
esos términos y entonces empiezan a correr. Muy importante este tema. ¿Por qué? Porque si la DIAN tenía conmigo un proceso, los términos no siguen corriendo, se suspendieron y vuelven y arrancan cuando termine el estado de emergencia económico y social decretado por el gobierno. La DIAN también sacó la resolución, la anterior Marcela, la DIAN también sacó la resolución 030 del 29 de marzo del 2020, que la pueden consultar, donde también pues habla de que se suspenden todos los términos tributarios, aduaneros y cambiarios mientras que dure la declaratoria de emergencia social y se reanudarán el día siguiente de la terminación de la emergencia social. Estas medidas también tienen validez para la UGPP, ¿cierto? O sea, que la Unidad de Gestión para Fiscales y de Aportes, que revisan los aportes a la Seguridad Social y los aportes para fiscales, también se suspenden esas discusiones o esos términos que habían empezado a correr o términos para los cuales queda, se llega a la firmeza y no se puede hacer nada por parte de los funcionarios de la DIAN. Adelante. Mediante este decreto 507, el Estado coloca 210 productos. Más adelante, Marcela los puede mostrar, déjame, yo termino de hablar. Se colocan 210 productos, aquí son 26 productos de la canasta familiar que el gobierno les controla los precios. ¿Por qué razón? Porque son unos productos básicos para atender las necesidades alimenticias o para atender los mecanismos de salud. Ustedes, cuando tengan la presentación, se pueden guiar ahí para que los ubiquen y se formen una idea de cuáles son los productos sobre los cuales se está haciendo un control de precio. Bueno, el gobierno mediante el decreto ley también 518 saca una norma donde crea un programa solidario en favor de diferentes grupos sociales de la comunidad colombiana y se van a beneficiar las familias en acción, los adultos mayores, Colombia Mayor, jóvenes en acción o van a ser beneficiarios de la compensación del IVA de los 75.000 pesos bimestrales de los cuales ya hablaba anteriormente Marcela. Entonces aquí están todas estas normas de carácter de ley mediante las cuales el gobierno queda autorizado para entregar recursos a estos grupos de escasos recursos económicos. Bueno. El Estado, mediante este decreto 538 de abril 12, realmente muy reciente, pues les da un reconocimiento económico temporal para las personas que presten los servicios de salud que tengan que ver con la atención del diagnóstico del COVID-19. Este giro lo van a realizar desde el ADES. Esta es la organización nacional donde llegan recursos de donde se van a sacar esos fondos. Se les va a dar una compensación económica temporal de 7 días, equivalente de 7 días del salario mínimo mensual legal vigente para quienes estén afiliados al régimen subsidiario diagnosticados con el COVID-19, siempre y cuando cumplan con la medida de aislamiento. También van a quedar cubiertos con las EPS los afiliados del régimen contributivo correspondiente a cotizantes suspendidos y fallecidos, así como el núcleo familiar. O sea, el gobierno reactivó a estos beneficiarios de estas personas para que puedan ser atendidos dentro del régimen contributivo. Y no habrá lugar al cobro de intereses moratorios por las cotizaciones que haya que pagar al Sistema General de Seguridad Social en Salud de manera extemporánea. Entonces ahí tenemos otro beneficio y es que las entidades recaudadoras de estos recursos no van a cobrar intereses moratorios, pues, lógicamente mientras que dure el estado de emergencia económica y social. El gobierno por 2 meses permite a los empresarios que tienen que cotizar y a los trabajadores independientes también que tengan que cotizar a pensiones. Recordemos,
¿Cuánto se cotiza a pensiones? A pensiones se tiene que cotizar entre el empleado y el empleador el 16%. 4% le corresponde al empleado y 12% al empleador. Entonces el Estado rebajó las cotizaciones a pensiones por los meses de abril y mayo, que se van a pagar, la de abril en mayo y la de mayo en junio, hay que cancelarlas, la bajaron del 16% al 3%, de los cuales el empresario tiene que pagar el 2.25% y el empleado el 0.75%. ¿Qué ventajas tiene estas cotizaciones solo a pensiones, no más, a pensiones? Que esas semanas, aunque se hayan cotizado el 3% del valor de la nómina a base de cotización, se cuentan dentro del cúmulo de las semanas necesarias para tener derecho a una pensión de jubilación, vejez o invalidez, ¿cierto? O sea, pero se va a tener en cuenta no con lo que debían de haber cotizado, sino sobre esta cotización. O sea, que si el Colpensiones tiene en cuenta lo aportado en los últimos 10 años, pues aquí se va a tener en cuenta que se aportó únicamente el 3% de la nómina y no el 16% de la nómina. Ok, si algunas empresas empiezan a tener con motivo de esta cuarentena problemas económicos, entonces el gobierno saca el decreto 560 en donde estas personas que sufren problemas, ya sean naturales o jurídicas, pueden ubicarse dentro del régimen de reestructuración. O sea, si la persona económicamente se ve mal, no va a poder cumplir a sus proveedores, al sistema bancario, a las obligaciones con la DIAN, usted puede acogerse al régimen de reestructuración. Y ese régimen de reestructuración a usted le van a dar unas medidas especiales o unos plazos especiales para pagar sus obligaciones en todos los sectores, incluyendo pues la DIAN, incluyendo los bancos, incluyendo los demás acreedores y demás proveedores. Durante ese término, mejor dicho, durante el año 2020, ¿sí?, esas sociedades no van a tener que calcular la retención en la fuente, que la tienen que hacer sobre los ingresos. Tampoco los ingresos van a estar sometidos a retención en la fuente. No van a estar sometidos a retención en la fuente ni a la autorretención. Tampoco tienen que pagar el anticipo por el año 2020. O sea, esas empresas que se acojan a esa ley de reestructuración publicada dentro del decreto 560, no tienen que liquidar anticipo en la declaración de renta del año 19 para el año siguiente, que es el año 2020. La retención en la fuente del IVA, que estaba en el 15%, va a quedar en la mitad de ese 15%, o sea, el 50% del 15%, o sea que la retención del IVA va a ser el 7.5%. Y por el año 2020 no hay necesidad de liquidar renta presuntiva. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Le está tirando una medida económica que facilita a los empresarios que posiblemente pueden llegar a la quiebra si no se les da la mano, de meterse o de ubicarse en estas medidas de reestructuración económica, y el Estado con estos temas de retención en la fuente y de IVA y de renta presuntiva y anticipo, lo que está buscando es entregarles una mayor cantidad de liquidez a las empresas para que puedan cumplir sus compromisos. Muy bien. El gobierno entonces crea una nueva medida que se llama el impuesto solidario por el COVID-19. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está creando un nuevo impuesto, pero es un impuesto con una destinación específica para ayudar a todos aquellos sectores que están afectados por la situación económica y social que estamos viviendo. Entonces se creó un impuesto para quienes, todas las personas naturales del sector público, nacional o territorial, todos los empleados del sector público, vinculados por nómina, o sea, son empleados, o que presten el servicio de manera permanente y devenguen honorarios. Hay personas que no se pueden vincular como empleados
sino que los vinculan por servicios y les pagan o servicios u honorarios. Entonces, esas personas también son sujetos pasivos de este impuesto. Y todas las personas en Colombia que perciban pensiones de jubilación o invalidez, ¿cierto? O sea, pensiones en general. Entonces vamos a ver en la tabla siguiente cuáles son los impuestos que se crearon. Entonces repito, para personal del sector público y para los que reciban pensiones, el personal del sector público pueden recibir salarios u honorarios y todo aquel que reciba pensiones. Entonces, si una persona se gana mensualmente, por esos conceptos anteriores, entre 10 y 12 millones 500, le van a descontar el 15% de los valores superiores a 1.800.000 pesos como un impuesto. O sea, que el 15% de, si lo hacemos así fácilmente, el 15% de 10 millones serían 1.500.000 pesos, pero no va a ser de 10 millones, sino de 10 millones menos 1.800.000, que sobre esa base no se va a calcular ese 15%. Entonces, esas platas, quienes se ganen entre 12.500 o 15 millones por los mismos conceptos, el impuesto va a ser el 16%. Quienes se ganen entre 15 y 20 millones, el impuesto va a ser del 17%, y quienes se ganen más de 20 millones, el impuesto va a ser del 20%. Entonces, ahí están todos los empleados que reciban dinero del Estado, sean senadores, congresistas, miembros de los ministerios, el presidente, todas aquellas personas vinculadas con entidades públicas que reciban más de 10 millones de pesos. El trato que les van a dar en la declaración de renta del año 2020 es que es un ingreso no constitutivo de renta. O sea, el ingreso no constitutivo de renta pues no va a pagar impuestos. O sea, que ellos van a pagar impuestos sobre todo, menos sobre esos valores del 15, 16, 17 o 20% que les descuenten para pagar ese impuesto. ¿Quiénes lo van a recaudar? Los pagadores, o sea, aquellas personas que les pagan esos dineros, que van a ser agentes retenedores y se van a recaudar como se recauda hoy las retenciones en la fuente. Adelante. Y el gobierno también, devuélvete por favor, el gobierno en esta norma también creó un aporte voluntario, aporte solidario voluntario, o sea, no es que se los van a descontar, sino que le están sugiriendo. Si usted también está dentro de los mismos para quienes se les declaró, se tienen que pagar este impuesto y se ganan entre estos rangos, usted tiene también la posibilidad de entregar un aporte solidario voluntario. Y aquí están las tarifas para que ustedes los calculen, o las personas pues afectadas los calculen si lo quieren hacer sobre este tema. Adelante, Marcelo. Por favor, nos das audio para Marcela, Angélica o Paola. Audio para Marcela, por favor. Hola, ¿ya me escuchan? Ok. Bueno. ¿Me dejas el audio? Último, bueno, por favor, sí. Sí. Estas medidas no les competen, entonces por último vamos a hablar de la atención virtual de la DIAN. ¿Por qué? Porque en este momento pues no hay puntos de atención, no están los kioscos, entonces es muy importante que ustedes también sepan por si requieren hacer un tipo de contacto con la DIAN, darle el RUT, las mismas devoluciones que se están solicitando. Aquí les dejamos entonces un comunicado de prensa que se los vamos a compartir para que ustedes sepan cómo se pueden hacer esos trámites virtuales. Por ejemplo, si necesitan crear un RUT, hay un formatico que se descarga y se diligencia en PDF, y posteriormente ustedes lo adjuntan al correo electrónico que ahí les indican para que lo hagan electrónicamente. Cualquier comentario, sugerencia, queja, recomendación, algún inconveniente que les esté generando, recuerden que en la página de la DIAN hay un chat disponible, que en ese chat pues también están atendiendo todos nuestros requerimientos. O en últimas, uno puede entrar a su cuenta en la página de la DIAN y hay una opción de crear PQRS. Nos ha tocado utilizar mucho esa opción, sobre todo ahorita que tenemos dificultades y que no podemos resolver directamente pues en un punto de contacto, entonces para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, si ustedes quieren actualizar un RUT, necesitan actualizar un RUT o necesitan crear un RUT nuevo,
es importante también que sepan que aunque todo es electrónico, primero hay que agendar citas. Entonces también en la página de la DIAN hay una opción de asignación de citas para que nosotros pidamos por ahí las citas y podamos hacerlo todo en este momento de contingencia. Era básicamente como los aspectos que teníamos dispuestos para la charla de hoy. Ya voy aquí a dejar de compartir la pantalla y entonces estamos abiertos a las preguntas que nos quieran realizar. Aquí hay unas preguntas que pasaron. Voy a leer una pregunta que hace Diana Carolina Gómez Ruiz. Ella está preguntando que tiene un saldo a favor en la declaración de renta del año 2018 y todavía tiene únicamente saldos contables por el año 2019. Entonces, la primera cuota se vence en abril, a partir del 21 de abril, de acuerdo con los dos últimos dígitos de su NIT. Entonces, tiene que pagar, como es persona jurídica y el año 2018 le dio saldo a favor, no tiene que pagar nada en la primera cuota que se vence a partir del 1 de abril, de acuerdo pues con los dos últimos dígitos de su NIT. Porque como en el año 2018 le dio saldo a favor, entonces no tiene que liquidar este impuesto. Hay otra pregunta. Bueno, la pregunta de José Daniel Henao, ¿qué podemos hacer los que éramos categoría C? Pues ellos no tienen el beneficio que les comentaba de solicitar el subsidio al cesante de las cajas de compensación, está contemplado únicamente para los más necesitados, dice el decreto, y necesitados entienden ellos que son las personas que cotizaban en su momento categoría A y B, es decir, hasta 4 salarios mínimos. La pregunta que hacen sobre las fechas límites para hacer asambleas, que si quedó fijada, la norma sí lo fijó, y lo dijo que dentro del mes siguiente al término de a la levantada la terminación de la contingencia emergencia social. Dentro de hecho, del mes siguiente a la terminación de la emergencia social. Entonces, de hecho hay es que importante hacerlas. que tengan, sí. De hecho es importante que tengan en cuenta que si por alguna situación no se manda la citación dentro del mes siguiente, el mismo decreto contempló. Pasados los 30 días, al día siguiente a las 10 de la mañana, los socios y accionistas pueden hacer uso de la medida que está allí para que se haga con las personas que estén si no se hizo la citación oportunamente. Y eso dentro de los 30 días está contemplado, es para las sociedades comerciales. Para entidades sin ánimo de lucro, si les dijeron tienen plazo hasta el 29 de junio, ¿cierto? Entonces, suponiendo que se levante la medida el 11 de mayo, entonces las sociedades comerciales iríamos hasta el 11 de junio, tendríamos el plazo, pero las entidades sin ánimo de lucro sí tendrían plazo igual hasta el 29 de junio, porque fue un plazo especial que les asignaron. Hay preguntas que si las semanas a tener en cuenta donde se va a cotizar el 3%, es solo para el RAI. No, es para el RAI y es para Colpensiones. RAI significa régimen de aporte individual con solidaridad, pero aplica no solo para quienes están en los fondos privados, sino también para quienes están en fondos de pensiones, en Colpensiones. Sí, así es. Si hay alguna otra pregunta, entonces ponemos a consideración de las personas que están conectadas en este momento. Tenemos 43 personas conectadas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna otra sugerencia. Bueno, entonces con esto damos por terminada nuestra presentación. En nombre de la Corporación Mundial de la Mujer y de mis manos, le damos los agradecimientos a todas las personas que se han conectado con nosotros y han podido pues, disfrutar de esta conversación. Estos documentos que se han mostrado en el día de hoy los van a tener ustedes, los van a recibir por correo porque los vamos a entregar tan pronto terminemos con esta presentación. Marcela, ¿te quieres despedir, por favor? Sí, les agradecemos mucho por su participación. Como les decía Hildebrando, les vamos a hacerla llegar la presentación y nosotros también teníamos como un material adjunto que es como la información que también les vamos a hacer llegar. Muchísimas gracias. Ahí está llegando otra pregunta de José Daniel Henao,
que si tenía un salario alto y era categoría C en Confama, ¿qué alivios o subsidios puedo buscar? Es que lamentablemente en este momento no han pensado en esa situación, que al haber tenido un alto para una persona que era independiente o que definitivamente queda sin salario, pues por ahora cierto y logrando que no han contemplado No, beneficios. ok. Están Otro dando las gracias. recordatorio, sí, otro recordatorio antes de que nos desconectemos es que la Corporación Mundial de la Mujer los invita a que van a tener nuevamente una conexión el sábado 25 de abril, un taller de pintura sobre tela para quienes estén interesados, y quienes quieran ampliar esa información lo pueden consultar en las redes sociales de Mis Manos Medellín. Bueno, no siendo más entonces, nos despedimos y les damos de nuevo las gracias por estar conectados con nosotros. Muchos éxitos. Muchísimas Estamos gracias. en capacidad de salir adelante. O sea, todavía estamos en capacidad de salir adelante. Tenemos que inventarnos, ser recursivos y aprovechar todas las oportunidades que nos ofrecen pues, el gobierno, el sector bancario, los amigos, la familia, para seguir adelante, pero de esta saldremos todos y saldremos completamente vivos. Muchos éxitos. Felicidades, hasta luego.